Buenas tardes a todos. Otra sesión más de la asignatura. Ya la última sesión de corrección de las actividades, ¿verdad? Ya hemos terminado todas las actividades de la asignatura. Antes de que me preguntéis, las notas las tendréis entre esta tarde y mañana, ¿vale? Pero bueno, no os preocupéis, están todas genial, lo habéis hecho muy bien, como en el resto de actividades, ¿verdad? Así que no tengáis ningún problema. Os recuerdo que si tenéis algún problema con la calificación, con la nota, necesitáis algo más de feedback, cualquier cosa, no lo pongáis por los foros, ¿vale? Lo decimos a los mentores y ellos ya se ponen en contacto con el profesorado y lo solucionamos, ¿vale? Y lo vemos, lo que sea, pues se gestiona, ¿de acuerdo? Eh, Hoy vamos a ver la actividad 3. En concreto vamos a ver un poco el cuaderno con las soluciones y cómo lo relacionamos, ¿verdad? No vamos a verlo en la interfaz de Google porque la verdad es que he estado teniendo problemas al ejecutarlo y al abrirlo. Estaba un poco tonto hoy Internet en general. No sé si habéis visto que Claude estaba un poco caído, OpenAI también. Hemos tenido ahí problemillas. No sé si habrá afectado en algo a Google también, si habrá algún centro de datos o algo, pero bueno. Para ahorrarnos problemas, lo vemos aquí que está ya ejecutado y lo vamos analizando, ¿vale? Bueno, lo dicho, ya sabéis que las sesiones de corrección de actividad son bastante ligeritas, no tenéis que hacer mucho aparte de prestar atención y preguntar si en caso de que haya alguna duda. Y, y bueno, pues intentar repasar para estudiar y demás. Y vamos a ello, ¿vale? Cualquier duda, ya sabéis que me podéis interrumpir en cualquier momento, ¿vale? Bueno, la actividad 3, ¿vale? Final, ya la última, sabemos que iba de integrar Gemini, ¿no? Con Google Gemini, el SDK en particular, y ver cómo somos capaces de integrar esta parte con Python, ¿verdad? Justo la intención de esta actividad es poder conectaros a los modelos desde Python directamente, enviar prompts de texto o multimodales, ¿no? Configurar varios parámetros del modelo, cómo se comporta, la seguridad que tiene, ¿no? Crear conversaciones en varios turnos y, bueno, otros como obtener respuestas con estructura definida, hacer llamadas asíncronas y ver cómo va respondiendo, contar los tokens, ¿no? Un poco lo que haríamos como proceso general al integrar en cualquier aplicativo que hagamos a nivel ingeniero, ¿verdad? Con una API de Google o de cualquier otra empresa, ¿no? Es un poco el procedimiento que haríamos para gestionar el control que tenemos del modelo, de las llamadas, de los datos, entender cómo se usan las funciones de cada API en específico, ¿no? Y bueno, con el objetivo particular en este caso de pues ir resolviendo las preguntas que se plantean de la actividad, ¿verdad? Así que vamos a ir navegando un poco por el cuaderno a la vez que vamos viendo este archivo que nos va a decir un poco lo más relevante, ¿no? Y proporcionar la relación entre las respuestas y el cuaderno, ¿vale? Bueno, esto es un poco lo que vamos haciendo. Este es el SDK que utilizamos de Google GenAI, ¿vale? Que es el de GenAI dentro de la librería de Google, ¿no? Que nos proporciona pues esa interfaz para acceder a Gemini, ¿vale? Lo primero que hacemos pues es importar, ¿no? Instalar las bibliotecas que vamos a necesitar durante la práctica, ¿vale? Primero instalamos las bibliotecas y luego importamos el cliente y dentro del cliente, pues las clases específicas de configuración que vamos a necesitar, ¿vale? Luego vamos a ver que cada clase pues la utilizamos para diferentes funcionalidades, generar contenido, seguridad, embeddings, etcétera, ¿vale? Después vamos a conectarnos con Vertex AI, ¿vale? Aquí está, por ejemplo, el que me han dado a mí, ¿no? Que sabéis que es el ID que al acceder a la plataforma de Google te proporcionan en el proyecto, ¿verdad? Tenemos que iniciar sesión en la consola justo con el usuario y el password que nos proporciona el laboratorio y acceder a este proyecto, ¿verdad? Todo este notebook vosotros lo tenéis que subir a la parte de Vertex AI Notebooks, ¿no? En la parte de Jupyter y ejecutarlo en ese entorno, ¿verdad? ¿Vale? ¿Me oís bien? Que creo que se me ha pillado, ¿puede ser? Reaccionarme por ahí si me veis, ¿me oís bien? ¿Algún problema?
Vale, todo bien. Gracias. Vale, pues seguimos, que me salía un poco de inestabilidad en la conexión. Si se para, me avisáis, ¿vale? Si se pilla, se corta o algo, vemos cómo arreglar. ¿Vale? Lo primero, pues indicamos el proyecto y la ubicación, ¿vale? Sabéis que tenemos que definir siempre la región. En el laboratorio se crea como global, ¿no? Podría ser Europa, Estados Unidos, ¿vale? Y creamos ese cliente con, con la localización, el Project ID y llamando, ¿no? ¿Vale? ¿Qué significa justo este vertex AI igual a true, ¿no? Que tenemos aquí como parámetro, ¿vale? Indica justo esto, que vamos a querer acceder a Gemini a través como pasarela con Vertex AI, ¿no? Dentro de Google Cloud, ¿vale? Así sabemos que trabajamos dentro de un proyecto de Google Cloud, le indicamos la ubicación, lo hemos dicho antes, ¿verdad? Y la autenticación la podemos realizar mediante dos maneras diferentes, ¿no? Por Application Default Credentials o mediante ADC, ¿no? Y en este caso, pues utilizamos las credenciales temporales proporcionadas por Google Skills, ¿no? Si establecemos que esto es false, ¿vale? Si Vertex AI igual a false, se utiliza Google AI para desarrolladores en lugar de Vertex AI, ¿vale? Entonces, sería una API key y no iríamos a través de la plataforma, ¿no? La autenticación automática de plataforma del proyecto de Google Cloud, ¿vale? Sería un acceso mediante API key. Justo esto coincide con la primera respuesta de la pregunta que se nos hace en el Excel que nos dan de la actividad, que pues utilizaríamos una API para acceder a Google AI en vez de emplearse el ADC de Google Cloud, ¿vale? Esta simplemente es la respuesta a la pregunta 1, ¿vale? ¿Alguna duda por ahí? No, pues seguimos, ¿vale? El acceso con pasarela de Google Cloud, ¿no? Con el servicio directo de Google Cloud, pues por una API, ¿vale? Que accedemos directamente a Google AI. Vale. Siguiente paso es seleccionar el modelo que vamos a usar para hacer todas las peticiones, ¿no? A no ser que lo cambiásemos después, ¿vale? Sabes que cada modelo tiene su ID, su identificador, y nosotros en este caso pues hemos elegido Gemini 2.5 Flash, ¿no? Porque estaba orientado eso a ofrecer respuestas rápidas, eficientes, y lo vamos a consumir mediante API. Ojo, no es una librería ni es un módulo que descarguemos en el notebook, ¿no? Lo consumimos mediante API con la conexión que hemos hecho de cliente, ¿vale? Ya hemos definido otro parámetro más, ¿vale? Envío de prompts, ¿vale? ¿Qué vamos a utilizar para generar contenidos, ¿no? Pues vamos a utilizar este tipo de envío de prompt, ¿no? Mediante un objeto de respuesta, ¿vale? Con este módulo de generación de contenido, con el modelo, el ID del modelo que hemos visto aquí arriba, ¿verdad? Y el contenido del prompt, es lo que queremos pedir, ¿no? Haremos la petición directamente a este modelo, ¿verdad? Mediante API, ¿no? Y le mandaremos también el contexto del prompt, ¿vale? El texto que hemos generado lo obtenemos al imprimir la respuesta, como tenemos aquí, ¿no? Pues nos responde que el planeta más grande en el sistema solar es Júpiter, ¿no? Y nos da más información, ¿vale? Como un tipo de dato curioso, ¿no? Como veis, hemos impreso la respuesta, ¿vale? Que no tiene solo texto. Ojo, aquí veis que es response.text, ¿no? Tiene muchos más atributos la respuesta, response, ¿vale? Y podríamos ver el motivo de finalización, las valoraciones de seguridad, metadatos, ¿vale? Candidatos de respuesta, porque ya podría haber varios, ¿vale? Entonces la respuesta pues es una variable mucho más completa que simplemente el texto que hemos recibido de salida, ¿no? Podemos gestionar mucho mejor pues, la respuesta de este modelo, ver muchas más cosas como curiosidad, ¿no? Bueno, en este caso, por ejemplo, hacemos un display en Markdown, ¿no? Para que nos salga directamente la celda en Markdown como si fuera un comentario, ¿vale? Si no, ese es pues más cómodo o nos gusta más el formato, ¿no? En cuanto a prompts multimodales, ¿vale? Sabemos que el concepto de multimodal es combinar varios tipos, ¿no? Varios tipos de fuentes de datos de información, texto, imágenes, audio, vídeo, documentos, PDF, Word. Estamos muy acostumbrados a hacer esta interacción directa con plataformas, sobre todo, ya no a nivel API, no tanto a nivel API, ¿verdad?
pero cuando usamos Gemini, usamos ChatGPT directamente, hacemos interacciones multimodales ya habitualmente, ¿no? ¿Cómo hacemos este tipo, este tipo de prompts? ¿Vale? Bueno, vamos a ver un par de opciones, ¿vale? Descargar y abrir una imagen, ¿no? Importamos esta librería de imagen, la de request, ¿vale? Y abrimos de esta URL, ¿vale? La imagen, la descargamos de aquí, ¿vale? Y por la respuesta incluimos la variable de imagen, ¿vale? A partir de poner este pequeño prompt escrito, incluimos como contexto la imagen, ¿vale? Al enviar esta petición de generación de contenido y obtener la respuesta, ¿vale? Y aquí vemos cuál es la respuesta, ¿no? Hemos enviado esta imagen y le hemos dicho que nos escriba un post pequeñito con engage, ¿no? De un blog basado en esta imagen, ¿vale? Una imagen de sample de una comida, ¿verdad? Y pues la respuesta que obtenemos es justo lo que hemos pedido, una pequeña publicación de post con bastante engage, ¿no? Pues alimenta tu semana de una manera inteligente, ¿verdad? Que te enganche para el público. Pues es justo lo que hemos obtenido, ¿verdad? Pues una especie de post, ¿vale? En este caso lo que hemos hecho es pasarle directamente la imagen como variable porque la hemos descargado, ¿no? ¿Qué podríamos hacer directamente? Pues proporcionar la URL, ¿no? Y así evitamos tener que cargar en memoria la imagen y demás. Entonces, pues en este caso directamente indicamos que se trata de una URL de archivo, ¿no? Y del tipo que es y además añadimos este pequeño, bueno, no exactamente la misma respuesta, pero una respuesta parecida, ¿no? ¿Vale? El contexto al final va a ser el mismo, simplemente son formas distintas de hacer la petición, ¿vale? Bueno, además podemos hacer una consulta del consumo, ¿vale? En la respuesta vamos a ir viendo qué más cosas podemos hacer con la respuesta, ¿no? Por ejemplo, aquí utilizamos el usage metadata, ¿no? Que puede incluir tokens de prompt, tokens de respuesta, número total de tokens, ¿vale? Entonces, justo coincide con la respuesta 2 a la pregunta, ¿verdad? Que decimos que el atributo que proporciona información sobre los tokens consumidos es usage metadata, sin más, ¿vale? Más cosas, instrucciones que podemos pedirle, aplicarle al sistema, ¿no? Una instrucción del sistema define el papel general que tiene el modelo, ¿no? Y qué reglas queremos definir para que se ajuste a esas reglas, ¿no? Le decimos que es un traductor en este caso y que su misión es traducir texto de inglés a francés, ¿no? Aparte de esta instrucción, ¿no? Donde definimos, cerramos el ámbito en el que trabaja el sistema, directamente añadimos el prompt, ¿no? Con un input, ¿vale? Y nos tiene que hacer la respuesta con esta traducción, ¿no? Justo, pues el response.text va a ser la misma frase, ¿no? I like bagels, pero en francés, ¿verdad? Ojo que hay que distinguir entre instrucción del sistema, ¿vale? Que es el comportamiento general, que estamos definiendo el prompt del usuario, que es la tarea concreta dentro del ámbito de ese comportamiento general que debe tener, ¿vale? Y la respuesta, que es el contenido que generamos, ¿vale? Parámetros de generación, ¿no? Configuramos los distintos parámetros que tenemos de generación, ¿vale? Pues en este caso vamos modificando, bueno, podemos ir modificando, ¿no? Y veremos la diferencia de generación según la configuración, ¿no? Aquí pasamos el contenido, ¿no? Que nos diga como, que somos un cachorro que solo entiende juguetes, ¿verdad? Juguetes de esos que hacen ruido, ¿no? Y aquí pues establecemos X parámetros, ¿verdad? La temperatura 0,4, el top K, que es cada parámetro, ¿no? Sabemos que la temperatura, porque lo hemos visto en actividades anteriores, ¿verdad? Hemos ido manejando estos parámetros ya, controla un poco el grado de aleatoriedad, ¿no? Y que un valor muy bajo genera respuestas
más previsibles, más objetivas, ¿verdad? Más académicas, más correctas, ¿verdad? Se ajusta más a la información, no le da esa capacidad de inventarse cosas, ¿verdad? O la disminuye al máximo y conforme la vayamos subiendo, pues aumenta la variedad, creatividad para tareas más creativas, se escribe una novela, ¿no? Un poco más de rango de movimiento que le damos al modelo, ¿verdad? El top K que nos limita a la elección de tokens más probables y el top P que selecciona entre los tokens cuya probabilidad acumulada alcanza el valor indicado que le ponemos al top K, ¿no? Este parámetro de candidate count indica cuántas respuestas candidatas solicitamos, ¿no? En este caso solo queremos unos que detienen la generación cuando aparecen. Esto podríamos considerarlo como un stopper del texto, ¿verdad? Pues en este caso, si se encuentra un stop con una exclamación, es para que pare, ya para la generación, ¿vale? Y luego tenemos la semilla, que nos permite repetir más consistentemente el proceso de selección de tokens. Sabéis que la semilla se utiliza en aprendizaje automático, en modelos más clásicos y en redes neuronales para poder tener explicabilidad y reproducibilidad de los experimentos, ¿no? Solo con esto. Con el mismo prompt y la misma configuración para obtener resultados lo más similares posibles y poder reproducirlos, ¿no? No tiene por qué ser una reproducción absoluta porque además afectan bastante el resto de parámetros, ¿no? Si tenemos una temperatura muy alta, aunque tengamos una semilla de reciprocidad, ¿no? Esta temperatura va a hacer que el modelo tenga un poco más de margen de movimiento, ¿vale? Entonces no tenemos una reproducción absoluta, pero pues tenemos un parámetro un poco más de ajuste para que no se nos desvíen tanto las respuestas, ¿vale? Esto es justo lo que nos preguntan en la pregunta 3, ¿verdad? De que se encarga el parámetro SID y es de mejorar la reproducibilidad de la salida generada, ¿no? Con el mismo prompt, poder obtener resultados iguales o lo más similares posibles en diferentes ejecuciones, ¿vale? Más parámetros, la penalización por presencia, ¿no? El presence penalty, que penaliza un token si ya ha aparecido, ¿verdad? Si ya ha sido utilizado el token, pues lo penaliza. Esto es para darle un poco de variedad, ¿verdad? Y no ser repetitivo, ¿vale? Y luego, igualmente, la penalización por frecuencia, ¿no? Si el token se ha repetido muchas veces, cuanto más se repita, más penalización tiene por frecuencia, ¿vale? De la misma manera, penalizamos el que no haya esa variedad, ¿no? Esa un poco de heterogeneidad en cuanto a uso de sinónimos, etcétera, ¿no? Para que no sea un texto plano, ¿vale? Esto justo también es parte de la pregunta 4, ¿verdad? Que nos dice que presence penalty que hace y es que aplica esa penalización cuando el token ya ha aparecido, ¿no? Y frequency penalty aumenta la penalización a medida que el token se repite, ¿verdad? Es como una doble penalización. Porque si ya está presente y cuántas veces ha estado presente. Cuántas más veces, más penalización, ¿no? En el caso de lo que lo establezcamos, nosotros lo hemos elegido a 0, ¿vale? Bueno, aquí, pues, para ver la respuesta que tenemos, ¿no? Por curiosidad, pues vemos que nos hace onomatopeyas como woof woof, ¿verdad? Nos habla como si fuéramos un cachorro, ¿no? Nos lo va explicando todo como si fuéramos un cachorro. Bueno, pues curioso, ¿verdad? Los filtros de seguridad, ¿cómo los configuramos? ¿No? Bueno, Gemini puede analizar el contenido con categorías diferentes. En este caso tenemos diferentes categorías, ¿no? Dentro del hate speech, harassment, contenido peligroso, ¿no? Discurso de odio, sexualmente explícito, ¿verdad? Pues son umbrales y filtros que podemos utilizar, ¿verdad? Este es el umbral de Block Law and Above, que bloquea el contenido cuando pues, la probabilidad es alta, ¿verdad? Cuando detecta que se está dando este tipo de texto, ¿vale? Y dentro de la respuesta también podemos ver las valoraciones para cada filtro de seguridad, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿vale?
más o menos, ¿no? Por acoso un 0,09, por discurso de odio un 0,00, ¿verdad? Al final, no, el texto no coincide dentro de ninguna de estas categorías, ¿verdad? Pero nos podría ser útil como un punto adicional de clasificación, ¿no? Si tenemos odio o no tenemos odio, si hay acoso o no hay acoso, y un control que obviamente estos modelos tienen que tener en cuenta muchas veces antes de darte la respuesta, ¿no? La respuesta pues queda bloqueada, por ejemplo, por categoría de acoso, ¿no? Es la de la puntuación más baja, la que menos se ajusta. Pues esto es un poco dependiente del contexto. Y aquí nos pregunta cuál es la categoría menos probable y justo es la de contenido sexual explícito, ¿no? Harm Category Sexually Explicit, ¿vale? Conversaciones en varios turnos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, inicialmente creamos un chat, ¿no? Con el parámetro de Model ID exactamente como antes, configuración particular, donde le vamos a poner una instrucción de sistema, ¿no? Que es un experto en desarrollo de software y un asistente muy, muy útil de código, ¿no? Y una temperatura de 0,5, un punto bastante intermedio, ¿no? Ya que sabemos que es entre 0 y 1. Vamos a enviar el primer mensaje, ¿no? Ya hemos definido la instrucción del sistema y vamos a decir que escriba una función que compruebe si un año es un año bisiesto, ¿vale? Y aquí vamos a ver la respuesta que tenemos, ¿vale? Para determinar si este año es año bisiesto, seguimos un conjunto de reglas, ¿no? Y va estableciendo, nos dice por qué decide antes, cuáles son las condiciones que tiene que tener en cuenta antes de implementar la lógica de la función, ¿no? Y luego ya nos da pues, la implementación, en este caso, en Python, ¿no? No le hemos pedido ningún lenguaje en particular, ¿vale? Y tampoco le hemos dado ningún contexto en el sistema de sobre qué lenguaje es experto, ni nada, ¿vale? Probablemente haya cogido Python, pues es porque es el más habitual, ¿no? El que a día de hoy se utiliza más, y pues porque también es sobre el que más datos han sido entrenados estos modelos, ¿vale? Que es a nivel open source es de lo que más hay disponible, ¿no? Nada, como curiosidad, ¿vale? Y después, una vez obtenemos esta respuesta, ¿vale? Nos da varias opciones, de hecho, le decimos que escriba, ¿no? un test unitario de la función generada, ¿vale? La función que hemos generado antes, ¿verdad? Se refiere a la función del mensaje anterior, ya que el chat pues conserva este contexto de petición, ¿vale? Por eso hemos generado el chat. Si no podríamos hacer peticiones directas, simplemente no necesitaríamos el concepto de chat, ¿verdad? Entonces aquí pues coge la función y empieza a hacer ese test unitario, ¿no? Nos dice las reglas que tiene que cumplir, los argumentos, ¿vale? Y aquí utiliza, pues vamos a hacer un test usando el módulo de Unitest de Python y lo hace, ¿vale? Otra opción, usando PyTest también para proyectos nuevos y va a comprobarlo, ¿no? Y nos da el análisis de los tests, pues más la respuesta, ¿no? En ese chat pues hemos mantenido las configuraciones y la memoria, ¿no? El contexto de la conversación, ¿vale? La respuesta incluye, bueno, esta función es la función final generada, ¿no? Que pasa los tests y incluye una validación equivalente, ¿vale? Que acepta enteros positivos y lanza una excepción si define estos valores, etcétera, ¿vale? Respuesta 6, ¿vale? ¿Cuál es la respuesta? Pues nos decimos que la ejecución falla, nos pregunta cuándo falla esta ejecución, ¿verdad? Con una excepción cuando el año no es un entero positivo, ¿vale? Vamos a hablar un poco de las salidas estructuradas, utilizando el PyDantic, ¿vale? Bueno, el modelo no suele generar texto libre, ¿no? Pero la aplicación puede necesitar una respuesta con una estructura completa, ¿no? Por eso vamos a definir un modelo de PyDantic, ¿vale? Definimos una clase, ¿vale? Sabemos que en Python también se pueden definir clases, no es lo más habitual como puede ser un lenguaje definido en clases tipo Java, ¿verdad? Pero también se pueden definir clases, es muy útil. Y vamos a definir clases, ¿no? de tipo receta, ¿vale? Con campos de nombre en string, descripción, e ingredientes, una lista de strings, ¿no? De campos tipo libre, ¿vale? Y lo utilizamos pues como un esquema, ¿vale? Vamos a generar una respuesta haciendo una petición de generar contenido, ¿vale? Al modelo que tenemos antes de Gemini, eh,
con este pequeño prompt, ¿vale? Y dentro del el contexto, la configuración, ¿no? Vamos a poner que es de tipo JSON, ¿no? La entrada de la respuesta y le pasamos el esquema de la receta, ¿vale? Lo utilizamos como esquema, ¿vale? Justo de esta manera, ¿no? Le vamos a pedir que nos liste algunas recetas populares de galletas, ¿vale? Y los ingredientes que contiene. Y aquí pues nos da justo esta respuesta, ¿no? Siguiendo la estructura que le hemos solicitado, el nombre, la descripción y los ingredientes, ¿no? Como todo como string y esto como lista de strings. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer después? Pues pasarlo directamente a JSON, ¿vale? Al formato de JSON, ¿vale? También podemos utilizar el base model, ¿no? Si lo que queremos es tener directamente una lista de respuesta, ¿no? Si lo que queremos es una lista de enteros, utilizamos, pues en este caso, como root model, ¿vale? Simplemente como pregunta nos dicen que podemos utilizar, ¿verdad? ¿Qué ocurre si la respuesta debe ser directamente una lista? Y decimos que debemos utilizar root model de Pydantic, ¿vale? Vale, seguimos. Análisis de sentimientos y extracción de entidades. ¿Vale? Bueno, podemos definir un esquema mediante un diccionario también. Decimos el tipo, ¿no? En este caso es un array, qué ítems puede contener, ¿no? Dentro, qué otros ítems, ¿no? Propiedades, puntuación, sabor, sentimiento, ¿verdad? Explicación. Podemos hacer simplemente, pues, un esquema más complejo de respuesta, ¿verdad? Y el modelo pues recibe reseñas que contienen una variación numérica, el sabor del producto y la opinión escrita por el cliente y producimos un rating, un flavor, una clasificación de sentimiento y una explicación de la clasificación, ¿no? Que es lo que definimos aquí en este response esquema, ¿no? Le pasamos este prompt, ¿vale? Decimos que analice las reviews de los productos, ¿vale? Estas que le incluimos y que nos genere este tipo de esquema de respuesta, ¿vale? Que nos dice, pues rating 4 sabor cheesecake de fresa, sentimiento positivo, porque este sentimiento es positivo, ¿no? Porque pues le ha gustado, ha expresado agrado, ¿no? Nos referencia directamente de dónde ha obtenido lo que considera agrado, ¿no? Aquí también referencias directas, etcétera, ¿no? Pues al final obtiene estas entidades, extrae estas entidades, ¿no? La valoración del sabor y el sentimiento lo clasifica y la explicación la genera en función de por qué cree que este sentimiento es el que considera, ¿verdad? No justifica, digamos, tenemos ahí esa pequeña referencia, ¿vale? Justo nos pregunta que qué entidades al final son las que extraemos y decimos que rating y flavor, ¿ya? Generación mediante streaming, siguiente paso, ¿vale? Bueno, en una petición normal esperamos a que genere todas las respuestas, ¿no? Que nos genere la respuesta completa y ya la recibimos, ¿vale? ¿Qué pasa si queremos ir recibiendo respuestas a trozos o si la respuesta va a ser muy larga y no queremos esperar, queremos ir cargándolo en memoria o convirtiéndolo a JSON conforme lo recibimos, ¿vale? Pues podríamos ir recibiendo fragmentos utilizando streaming, ¿vale? En vez de generate content, utilizamos generate content string, ¿vale? Y vamos a ir recibiendo el texto, ¿vale? Le decimos que nos cuente una historia sobre un robot solitario y le vamos a ir recibiendo el texto, ¿vale? Veis que va por chunks, en realidad. Le vamos a ir imprimiendo. Esto es los chunks por los que hemos ido, que nos ha ido enviando, ¿vale? La petición al final. Lo imprimimos para diferenciarlos, pero vemos que pues vamos por trozos. Conforme lo genera, lo recibimos, ¿verdad? Esto hay veces que no funciona muy bien porque hay modelos que sabéis que generan toda la respuesta y luego deciden cuál es, si es o no es adecuada, ¿vale? O hay otro tipo de modelos que cambian la respuesta
dependiendo de lo que hayan puesto antes o después, ¿no? Entonces, esto funciona bien dependiendo del modelo que utilicemos también, ¿vale? Bueno, simplemente como curiosidad, que podemos ir generando real time, entre comillas, ¿no? Real time es al tiempo que genera y que nos devuelve la petición el modelo, ¿vale? Y vamos obteniendo el contenido, pues, progresivamente, ¿vale? Y también vemos a qué velocidad lo obtenemos, ¿no? A veces nos desesperamos un poco porque tarda, pues así nos desesperamos menos, ¿vale? También podemos hacer peticiones asíncronas, ¿vale? Del cliente tenemos el módulo de AIO, ¿vale? Que es asíncrono, ¿no? Aquí tenemos el mismo módulo de Generate Content, en este caso no tenemos la versión de streaming, ¿vale? Y simplemente, ¿vale? Este await lo que indica es que vamos a esperar el resultado antes de continuar con la siguiente instrucción de esa función, ¿no? Si eliminamos esta espera, obtenemos una corrutina que va esperando a que se completen, ¿vale? Mientras el programa pues hace otras tareas. Esto es bastante útil o si tenemos dependencias entre unas peticiones y otras, entre la generación de una respuesta, ¿no? Que a lo mejor la queremos utilizar esa respuesta para otra petición, nos esperamos a obtenerla, ¿vale? Y tenemos este response.text, ¿no? Que le hemos dicho que nos componga una canción sobre aventuras de viaje, ¿no? Y nos va generando esta canción, ¿no? Luego, para utilizar el resultado, pues tenemos que esperarlo, ¿no? Porque le hemos puesto este await, ¿vale? Bueno, podemos crear un task entero, una tarea entera asíncrona, ¿no? Que una tarea espere a la anterior, etcétera, ¿vale? Si no quisiéramos esperar, ¿verdad? Aquí lo que tendríamos que hacer es eliminar simplemente este await, porque la estructura es la que hemos visto antes justo, ¿no? Con este generate content, el modelo, y ya está, ¿vale? Podemos usar este mismo módulo sin el comando await, ¿vale? Y esto es justo la respuesta 9, ¿vale? Tendría que esperarse más adelante para acceder al texto, y ya está. A nivel tokens, ¿no? Ya sabemos que los modelos no procesan directamente palabras, ¿vale? O procesan tokens. Entonces, podemos contar los tokens antes de enviar una petición, ¿vale? Si utilizamos el parámetro total tokens de response, ¿vale? Aquí tenemos el response, ¿verdad? Ah, pues no hemos impreso aquí el total tokens, creo. Bueno, al imprimir solo la respuesta, ¿no? Sin el punto text, aquí también nos aparece el total de tokens, ¿vale? En la longitud de 9 de la cabecera y el total de tokens 9, ¿vale? El cacheado es ninguno, ¿vale? Y para examinar esta tokenización, podemos distinguir entre el conteo de tokens, ¿no? El cómputo de tokens que proporciona la información detallada particular pues, sobre la tokenización, ¿vale? Y el consumo asociado a los metadatos, ¿vale? Sabemos que esto es importante, sobre todo a nivel de llegar a poner algo en producción, ¿no? Porque los tokens pues, tienen mucha influencia en coste, latencia y límite de contexto que vamos a tener en una sesión, ¿no? Y esto pues, va a ser muy dependiente la respuesta que obtengamos y a la velocidad con la que la obtengamos. ¿Vale? Aquí vemos los compute tokens, ¿no? Los count tokens, ¿vale? Directamente los tokens de entrada, ¿no? Hemos puesto 9. Los tokens de cómputo, ¿no? La información más detallada, ¿verdad? Pues la respuesta TTPS, el ID de cada token, los tokens asociados, cuáles son literalmente, ¿no? Etcétera. Llamadas, ¿no? A funciones. El modelo puede seleccionar una función e ir preparando los argumentos. Lo primero que vamos a hacer es declarar una función, ¿vale? Vamos a llamarle getDestination, la función. Vamos a describir de qué se trata, ¿no? En este caso, pues, coge el destino seleccionado por el usuario y le ponemos los parámetros, el tipo que es, las propiedades que tiene, el destino, los campos de tipo y de descripción, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Incorporarlo a una herramienta, a un tool, ¿vale? Incluimos como la declaración de funciones dentro de esta herramienta, las funciones que puede utilizar esta herramienta, esta tool, el getDestination, que es la función que acabamos de crear, ¿no?
Y en este caso, al recibir el contenido, me gustaría viajar a París, ¿no? El modelo va a producir, puede producir esta función con el argumento de París, ¿no? Justo va a producir esta función de destino, ¿no? Y el nombre de la función getDestination, ¿vale? Selecciona la función y están los argumentos. La aplicación, pues, ejecuta esta operación. Es la que tiene la capacidad, este tool, de ejecutar la operación. Más cosas que podemos utilizar. Caché de contexto, por ejemplo. A veces utilizamos el mismo contexto muy largo, ¿no? En diferentes peticiones y queremos que se conserve, que no se pierda, con varios documentos PDF para no tener que ser repetitivos al analizar información varias veces la misma, ¿no? Pues un poco para operatividad, ¿vale? Justo es lo que nos permite la caché en cualquier concepto de memoria de caché, ¿no? Almacenamiento temporal, en este caso de ese contexto. Tenemos un identificador que podemos reutilizar en nuevas peticiones, ¿no? Y cuando ya no sea necesario, lo eliminamos. Esto nos va a ahorrar pues, muchas peticiones y nos va a permitir mantener mucho el contexto, ¿no? Y mejorar la respuesta. Por ejemplo, ¿vale? Formas de utilizarlo. Bueno, hemos definido un System Instruction, ¿no? Partes de PDF que nos interesan, ¿vale? En este caso lo cogemos directamente del enlace, como hemos visto con el file URL de tipo PDF, ¿verdad? Otra parte, podemos pasarle varias partes y se lo pasamos como contenido, aparte del System Instruction, ¿no? Como contenido cacheado, es lo que nos interesa cachear, ¿vale? Aquí también, pues directamente lo añadimos como lo pasamos en la respuesta, ¿verdad? Ese contenido cacheado, que es lo que tendríamos aquí. Ya una vez hemos mantenido ese contenido cacheado, una vez vamos a hacer la petición, ¿verdad? Vamos a pedirnos que nos genere el contenido, ¿vale? Aquí hemos forzado este model, podríamos seguir poniendo model ID con esa variable. Utilizamos este contenido y este contexto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Vale? Y le pasamos el caché de los PDFs, ¿vale? Simplemente. Y para eliminar un caché, pues utilizamos el delete y el nombre de la variable, ¿no? De contenido cacheado, sin más, ¿vale? Lo que hemos dicho, pues para evitar reenviar un contexto largo, reducir la latencia, optimizar costes, etcétera, ¿no? Predicción de batch, ¿vale? ¿Qué hacemos con la predicción batch? Procesar muchas peticiones sin necesitar una respuesta inmediata, ¿vale? Simplemente es un procesamiento que no necesitamos la respuesta al momento, ¿vale? Como flujo, preparamos el tipo de archivo JSON-L con las solicitudes, los guardamos en Cloud Storage o BigQuery, como queramos, ¿vale? Creamos ese trabajo batch y consultamos el estado, simplemente esperamos a que termine y a recuperar los resultados, ¿no? Es decir, queremos realizar esa tarea, pero no tenemos prisa. Cuando estén los resultados, pues nos lo proporcionas, ¿no? Entonces aquí tenemos este concepto de batch job, ¿no? Bueno, lo tenemos que configurar con el proyecto. Aquí tenéis el enlace, ¿no? Para ir configurando el bucket, para el ID de ese bucket, para poder escribir y leer del bucket, ¿verdad? Con esa URL. Y también tenemos que tener en cuenta, pues, el proyecto, la localización, etcétera, ¿no? Esto dentro de la terminal, ¿vale? Simplemente hacemos ese request ahora. Definimos un batch job, ¿vale? Con el módulo de batches dentro de cliente, ¿vale? Y creamos una configuración, ¿vale? Con el tipo de input de los datos, que en este caso los hemos definido arriba, ¿no? Estos son los samples del JSON-L, que es los datos de entrada que hemos definido, ¿vale? Eh, el modelo que vamos a utilizar y la configuración, ¿no? Create batch of config, ¿vale? Y le pasamos el URI del paquete, ¿vale? Pues ya tenemos ahí el job. Podemos ver el estatus del job, ¿no? El nombre, etcétera, ¿no? Y podemos listar todas los batches de predicción en el job del proyecto, ¿no? Pues aquí los tenemos dentro de este estado, ¿no? Nos dice que está successful, etcétera, ¿no? En este batch, ¿vale? Cuando termine, pues podemos obtener el estado, ¿vale? Cuando tenemos muchas entradas, no necesitamos una respuesta interactiva tipo chat, simplemente queremos recibir muchos resultados y queremos procesar los datos pues, de una manera más eficiente, sin importarnos tanto la latencia, ¿vale?
pues lo utilizamos así, ¿vale? Para un chatbot que debe responder al momento e interaccionar, pues obviamente no es apropiado, ¿vale? Para otro tipo de tareas. Pues a nivel empresarial, si queremos hacer una tarea específica, enviar un montón de documentos y obtener una respuesta, pues nos puede servir, etcétera, ¿no? Siguiente, los embeddings, ¿vale? Sabemos que los embeddings son una representación numérica, ¿no? Del significado de la palabra, una significación, una representación vectorial contextualizada, basada en todas las palabras que hayamos utilizado en ese proceso de generación del embedding, ¿no? En ese corpus, ¿vale? Y podemos utilizar también los modelos de embedding, ¿vale? Para pues pasar un contenido, ¿no? A un embedding de X dimensionalidad, en este caso pues 128, ¿no? Con esta configuración. Y obtenemos los embeddings del contenido, ¿vale? Cada texto lo transformamos en un vector, ¿vale? Contextualizado, ¿no? En este caso Gemini Embedding 001 es el modelo de embedding que utilizamos y la respuesta pues sería esta, ¿vale? Aquí vemos pues como la respuesta, pues todos los embeddings, ¿no? Los valores de los embeddings, el conteo de los tokens, ¿no? Si están truncados, al final un poco más de contexto, ¿vale? Sabemos que los embeddings son súper utilizados y pues, son la entrada de muchos sistemas de procesamiento de lenguaje natural, ¿no? Búsqueda semántica, RAG, sistemas de recomendación, agrupación de textos. Luego podemos comparar por similitud cosenoidal, senoidal, en un plano, ¿no? Si sabéis el embedding projector y demás, pero bueno, esto en procesamiento de lenguaje natural ya lo tendréis bastante claro, ¿no? Luego, si estos vectores los utilizamos para clasificar texto, pues podemos indicar el tipo de tarea, ¿vale? En la configuración, pues para clasificación, ¿no? Para adaptar un poco la representación al uso que le vamos a dar, ¿vale? Genial. Justo la respuesta a la pregunta 10, ¿no? Que tendríamos que añadir para adaptar, ¿no? Al uso que le vayamos a dar, de clasificación en este caso, esta configuración. Y tenemos que añadir como tipo de tarea clasificación al embed content config, ¿vale? Un poco el resumen de las respuestas que teníamos que dar, ¿verdad? Todas muy resumidas, muy concretas, muy particulares. Si alguien ha explicado más, ha puesto más, pues no hay problema, ¿no? Mientras esté bien, pues genial, ¿vale? Y aquí un poquito el resumen, ¿verdad? Que este SDK pues, nos da esa interfaz de acceso a Gemini desde Python, que a nivel lo operativo es súper útil, ¿vale? A nivel de puesta en producción de sistemas y demás. También podemos quitar esa dependencia a Gemini si luego a Google Cloud si lo queremos hacer por API, ¿no? Pues si queremos conectar directamente con Vertex AI False lo haríamos por API, en este caso lo hacemos dentro de Google Cloud, ¿no? Con Vertex AI, ¿vale? Pero si quisiéramos ejecutarlo nosotros, podríamos también, ¿vale? La respuesta, ¿no? Que no incluye solo el texto, hemos visto que incluye muchísimas más cosas, contenido, metadatos, un montón de analíticas, los tokens, ¿verdad? Seguridad, es bastante completo, ¿no? Y que somos capaces de definir instrucciones del sistema, parámetros, ¿eh? ¿Verdad? Para ese comportamiento general, ¿no? Variedad, repetición, reproducibilidad, un montón de filtros de seguridad, ¿no? Y conservar, por ejemplo, el contexto con los mensajes, ¿no? Incluso definir esquemas para obtener respuestas que procesemos automáticamente, ¿vale? Y características como streaming, así con asincronía o batching para necesidades muy específicas, ¿no? Y finalmente también tenemos la parte de embeddings, ¿no? En la que podemos obtener embeddings y le podemos añadir parámetros de la tarea como clasificación, etcétera, ¿no? Entonces esto pues va mucho más allá que llamar simplemente a un modelo. Tenemos un control de los parámetros, de los filtros y de los resultados pues mucho más amplia, ¿verdad? Es lo que nos puede ofrecer y luego lo que puede ser útil a nivel pues ya ponernos a llevar aplicaciones a testing, a prueba y a producción. ¿Vale? Preguntas, dudas. Nada, todo claro, ¿vale? Repito que las notas las tendréis entre esta tarde y mañana, ¿vale? Genial, ¿qué os ha parecido la actividad? No era difícil, ¿verdad? ¿Os ha parecido interesante ir ejecutándola?
¿vale? ¿Cuáles de las tres actividades os ha gustado más? Así un poco por el feedback. Sí, ¿verdad? A veces la plataforma nos da problemas al ejecutarlo, ¿vale? Hay que cambiar algún parámetro y demás. Esta la habéis ejecutado mejor, ¿no? Todos los pasos que a lo mejor os ha dado más problemas con las anteriores. Genial. Sí, por desgracia, ese margen, ¿no? que tenemos ahí con la plataforma no podemos controlarlo, ¿verdad? Pero bueno, es lo que nos enfrentamos al día a día, ¿eh? También nosotros y vosotros os vais a ir enfrentando como ingenieros a que las cosas no funcionen, ¿vale? Hay que adaptarse y cuando trabajamos en cloud, pues tenemos nuestras ventajas y nuestras desventajas también, y es que a veces pues la disponibilidad no es absoluta, ¿no? Pero bueno, habéis aprendido a gestionar también un poco esa frustración de esto no quiere ejecutar ahora, esto no me funciona, esta configuración, luego nos metemos en temas de permisos, roles y todo eso en el cloud es una locura, ¿vale? Y conforme vayáis trabajando más, pues os iréis dando cuenta e iréis gestionando mejor esas frustraciones. Pero sí, esta actividad pues condensa un poco las ideas que hemos ido viendo también en las otras, ¿verdad? Y un poco más a nivel código, no tanto plataforma, está chula. ¿Vale? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que aportar más por ahí? Vale, por ahí me comentan, mientras que la plataforma haya aceptado vuestra actividad, no os preocupéis que no hay problema, ¿vale? Es el rango que tenéis de entrega es que la plataforma lo acepte, ¿vale? Si os sale unos minutos después, pero la plataforma lo ha aceptado y aparece, no hay problema, ¿vale? No os preocupéis, ¿vale? Lo comento por si algún compañero más le es útil. Genial. Pues bueno, ya nos despedimos, ya queda poquito, nos queda nada de clase, ¿verdad? Enseguida ya tenéis el examen, que Gonzalo ya os ha hablado de la estructura, cómo va a funcionar, etcétera. No os preocupéis, que no va a ser complicado ni muchísimo menos. Y pues ya nos veremos en las revisiones si alguien la necesita del examen, ¿vale? Sabéis que yo llevo la parte de corrección y nada más. ¿Algún tip del examen? Pues sentido común, ¿eh? Que muchas veces todo esto funciona mucho con sentido común, ¿vale? Entonces, si no tenéis algo claro, pensar en lo que tiene lógica, ¿vale? Sé que es un consejo un poco que alguien puede considerar muy práctico, pero de verdad que hacer caso a vuestro instinto y a vuestro sentido de la orientación y de la lógica, ¿vale? Se va a extrañar estar con Google Skills, ¿verdad? Bueno, es una plataforma a la que tenéis acceso y la verdad es que se agradece, ¿no? Porque no tenemos acceso cloud de normal habitualmente sin pagar y pues está muy bien, ¿vale? Y hacer uso en el examen supongo que también estaría bien, pero bueno. Vale, igualmente sabéis que tenéis los foros, cualquier duda al respecto, si estáis repasando cualquier tema, tanto yo como Gonzalo, ¿no? Dependiendo del foro respectivo a cada uno, pues os contestamos, ¿vale? Así que nada, ya solo me queda desearos mucho ánimo, ¿vale? Enseguida tendréis las notas de la actividad 3 y ya con ello pues podéis ver las notas de todas las actividades, que las tenéis muy bien, no os preocupéis. Y mucho ánimo de cara al estudio, ¿vale? Vale, pues nada, nada, nos vemos. Adiós. Muchas gracias, Celia. Nada. Gracias.